Te habla Oscar. Muchas personas se preguntan, ¿por qué no podemos simplemente imprimir más dinero y acabar con la pobreza? Es decir, que el gobierno se dedicara a imprimir dinero y con eso se pudiera pagar viviendas, comida, servicios básicos, seguridad social, etc. para todas las personas. No es por nada que en Google cuando buscas ¿por qué no podemos imprimir más dinero? Te salgan 98.5 millones de resultados. Incluso en los comentarios de mi canal he visto gente que dice que los países deberían imprimir dinero y pagar sus deudas, que Estados Unidos puede imprimir cuanto dinero quiera y pagar su enorme deuda. Sin embargo, las cosas no son tan simples como parecen, y en este video te explicaré por qué no se puede imprimir dinero a montones, qué pasa cuando se imprime dinero sin control y por qué unas monedas de algunos países son menos valiosas que otras. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Para empezar, el dinero de un país no tiene ningún valor, es decir, si mañana te perdieras en medio de un lugar desierto pero tuvieras $1000 estadounidenses en el bolsillo, igual no te servirá para nada y morirías de hambre y sed. Desde 1971 Estados Unidos abandonó el patrón oro, es decir que antes de esto tú podías ir al banco y pedir que te dieran la cantidad de oro que tu billete representaba. Ahora ya no es así, ahora en la mayoría de países del mundo se utiliza lo que se conoce como dinero fiduciario, es decir que el mercado le asigna un valor a los billetes del país según cómo vaya la economía de este país y en las decisiones que tome este país en política monetaria y fiscal. El dinero en verdad es un producto como cualquier otro, es decir, cuando hay demasiado de un producto pierde su valor ya que todos pueden adquirirlo, entonces ya nadie lo quiere. Imaginémonos una compañía de celulares que saca un nuevo smartphone de tecnología de punta y lo quisiera vender al mercado por $1000 cada uno. Sin embargo, esta compañía hiciera un smartphone de estos para cada uno de los 7.000 millones de personas del planeta. Lo más seguro es que muchos ni siquiera les interesara tener este smartphone y tuvieran problemas para venderlos, entonces tendría que bajar el precio porque hay un exceso de oferta y ya cuando bajen el precio mucha gente los compraría y mucha gente no los compraría y ya no tendría ningún prestigio tener este smartphone, por lo que la gente buscaría un smartphone mejor y que la mayoría de personas seguramente no se podrían costear. Entonces este smartphone perdería todo su valor, convirtiéndose en un simple pisapapeles. Lo mismo pasa con el dinero, tiene que haber una cantidad equilibrada con la demanda de dinero que hay en un país. Es por esto que todos los países del primer mundo tienen un banco central independiente del gobierno central de sus países, porque los bancos centrales del mundo se tienen que dedicar a generar datos estadísticos de la producción nacional, la demanda de dinero en su país, para así tener una cantidad aproximada de dinero que se necesita. Entonces, ¿qué ocurre si un país, o mejor dicho, un banco central de un país empieza a imprimir más dinero de lo que verdaderamente la economía de un lugar necesita? La respuesta es tan simple como una sola palabra: inflación. La inflación se define como el desequilibrio existente entre la producción y la demanda, causada por una subida continua de precios de productos y servicios debido a una pérdida de valor del dinero para poder adquirirlos, al haber una oferta excesiva de billetes. Es por esto mismo que los países desarrollados alrededor del mundo, en sus bancos centrales, oficinas estadísticas económicas, tienen a estadistas serios e independientes que calculan cosas como el Producto Interno Bruto del país, el crecimiento de la economía del país, la demanda del dinero y otros indicadores que luego permiten que estos mismos bancos centrales manden a imprimir una cantidad aproximada de dinero. En el mundo nunca se ha logrado acabar con la inflación, aunque sea un 0.1% de inflación habrá, o en caso contrario deflación, porque es físicamente imposible mantener una cantidad exacta de hasta el último centavo que se mueva por la economía de un país. Por esto los bancos centrales, oficinas gubernamentales de estadísticas económicas hacen estimados aproximados año con año. En una economía saludable la inflación no tiene que ser mayor al 3%. Si es menor al 3%, entonces te encuentras en una economía con inflación óptima. Pongamos ejemplos. En Estados Unidos, la inflación en 2018 fue de 2.4%, en Alemania fue de 1.7%, en Canadá fue de 2% y así en muchos países desarrollados. Y a este paso, en Estados Unidos, si la inflación se mantiene bajo el 3%, los precios se duplicarían a comparación de lo que están hoy en 2019 hasta en 23 años, es decir, en 2042. Es decir, que los precios ahora son el doble de lo que eran en 1996, tomando como ejemplo Estados Unidos únicamente.
Y es que muchas personas pueden tener una idea de imprimir más dinero para dárselo a los pobres o gastarlos en cosas que de primera parecerían causas nobles. Sin embargo, al imprimir más dinero no solo se tendría como resultado todo lo contrario de lo que se quisiera lograr con el acto de imprimir más dinero, ya que los mismos pobres que tienen poco dinero verían sus pocos ahorros o el dinero que ganan y que utilizan al mismo día para sobrevivir simplemente no tener valor alguno. Algunos ejemplos recientes de inflaciones donde el gobierno empezó a imprimir dinero sin control lo tenemos en nuestra propia América Latina. En Venezuela, con una inflación que llegó en 2018 a 1.698.488%, o en Perú en 1990 con una inflación de 3.500.000%, incluso peor que la Venezuela actual, o países con inflación alta como la es Argentina con una inflación en 2018 de 47%. Y es que estos países empezaron a gastar o endeudarse más de lo que debían, cayeron en una crisis cuando ya no podían pagar ni sus propios salarios de los empleados públicos y decidieron imprimir más billetes y se creó la inflación. Sin embargo, un profesional o gobierno verdaderamente capaz diría que se dejara de imprimir tanto dinero, pero en estos países se toman medidas totalmente descabelladas, como en Venezuela, donde el dictador Nicolás Maduro ha anunciado ya varias veces el congelamiento de precios o un precio máximo de venta al público para parar la inflación. Sin embargo, eso solo causa más problemas como los mercados negros. En Argentina actualmente es igual, se han congelado los precios de algunos productos de básica necesidad para intentar parar la inflación, por lo cual no me cabe duda que no hay economistas serios en los gobiernos que causaron estas grandes hiperinflaciones. Porque pareciera que en estos países la clase política no entiende nada de economía. Esto da mala imagen internacional. Los bancos de todo el mundo te ven mal, ya no te darán nada de préstamos y no solo eso, sino que en las transacciones de estos países, ya sean exportaciones, importaciones o cualquier otra transacción internacional, la tendrán que hacer con divisas extranjeras, porque no querrán aceptar una moneda que posiblemente se devalúe en unos días. Debido a que Estados Unidos es la primera potencia económica mundial, la mayoría de países hace sus negocios con el dólar estadounidense. Y no solo eso, muchos países han logrado la estabilidad de su moneda porque las reservas del Banco Central las tienen en dólar estadounidense o en otras monedas extranjeras o en oro. Esto da seguridad que si caen en crisis estos países pueden pagar la deuda con sus reservas en oro o en divisas extranjeras. Por ejemplo, algunos petroestados de Medio Oriente tienen las monedas de sus países muy estables. Esto es porque la producción de petróleo está respaldada en dólares estadounidenses y sus reservas de sus respectivos bancos centrales también. Y estos países, al tener una industria tan lucrativa y venderle petróleo a tantos países, da más seguridad de la estabilidad de la moneda de estos países frente al mundo. El euro también es una moneda que se utiliza bastante para hacer este tipo de negocios. Sin embargo, hay países como China con su moneda, el yuan, que quieren expandir su moneda al mundo para que se empiece a utilizar como el dólar estadounidense en transacciones internacionales. Sin embargo, esto parece una tarea casi imposible, porque el Banco Central chino no es independiente. En un momento de crisis, el gobierno chino podría decidir de un momento a otro devaluar la moneda, causando pérdidas para todos los países que adopten esa moneda para hacer negocios. Las monedas de diferentes países pierden o aumentan su valor dependiendo no únicamente de la cantidad de papel moneda que imprimen, sino que también por las decisiones macroeconómicas que toman los gobiernos de estos países. Es por eso que, por ejemplo, el peso mexicano se devalúa cuando Donald Trump toma una medida que pueda afectar a la economía mexicana. Y si tu país es pequeño, muy probablemente la moneda de ese país sea poco estable, ya que depende exclusivamente del mercado interno, que muchas veces es inestable. Por eso vemos países como Haití, donde su moneda está en constante devaluación. Recuerda que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.
ocean to wait. I'll take a chance and let you in. Just take my hand and take me home tonight.